porque muchas de las cosas ustedes ya las saben, ya han llevado en la parte de en la teórica. Entonces, a medida que yo vaya avanzando el tema, les voy a ir preguntando para que ustedes vayan contestándome. Entonces, solo va a activar su micrófono aquel que quiera contestar, digo, aquel al que yo le nombre, ¿ya? Bien, ¿de qué se trata? Esta es una forma, si ustedes han leído, dice el Seminario de Evaluación Cardiopulmonar Rápida, que es una forma de evaluar al niño de una manera muy diferente, no a la que ustedes están acostumbrados, donde van a ver su cabeza, cómo está la forma de su cabeza, van a describir la forma de sus ojos, etcétera. No. Esta es una forma de abordar al niño que tiene una lesión aguda o una enfermedad grave que pone en riesgo su vida, y en la cual ustedes tienen que aprender a evaluarlo en forma rápida saber qué tiene y también saber hacer ya una intervención oportuna en función a lo que han identificado, ¿ya? Entonces, de eso se trata este seminario. Es largo, pero no es, va a ser bien dinámico. Como les digo, van a ir participando ustedes y quiero que vayan contestando, ¿ya? Muy bien, entonces ya estamos con número suficiente y para que tengamos y aprovechemos bien el tiempo, pues vamos a empezar de una vez. Voy a apagar mi cámara para que no haya interferencia con la presentación, ¿ok? Muy bien. Ustedes ya, bueno, la mayoría ya ha rotado pediatría, ya han ido viendo, han estado en consulta, han estado en las salas de internación. Entonces, yo quisiera que me diga alguno de los que ya tiene experiencia en esto, ¿cuáles han sido los motivos más comunes de consulta? ¿Quién se anima a decir? ¿Por qué han visto más a los niños? ¿Qué patologías más comúnmente han sido motiva de consulta de los niños? Generalmente tos, doctora, por alguna faringitis, fiebre. Eso, muy bien, la tos, ¿no es cierto? Entonces, sí, los cuadros respiratorios suelen ser una causa muy frecuente de consulta. ¿Qué otros cuadros más han visto? Diarrea aguda, doctor. Diarreas. Muy bien. Entonces, fíjense, ustedes ya tienen idea de la patología que más común por la cual consultan los niños. Y a eso se refiere precisamente este curso, ¿ya? O este taller. Bien, en pediatría no existe, ahorita estaba bien el niño, lo juro, lo perjuro, estaba re bien y acaba de hacer paro. No hay eso, ¿ya? Solo en los adultos existen los paros súbitos, porque ellos tienden a tener arritmias y por ende sí van a hacer un paro súbito. Pero en cambio en pediatría es una serie de factores desencadenantes que al final obviamente va a dar paro. Por ejemplo, si el niño consulta o tiene un problema tipo respiratorio, sea cual fuere, cuando se va a complicar, lo primero que va a tener va a ser signos de dificultad respiratoria. Si no hemos sabido identificar la dificultad respiratoria, el niño va a pasar a una insuficiencia respiratoria. Y si no la sabemos identificar y peor, no hacemos una intervención, obviamente el niño va a ir a una insuficiencia cardiorrespiratoria y va a ir a un paro cardíaco. ¿Sí? Lo mismo pasa con los problemas de tipo circulatorio, o sea, aquellos que hablamos de diarreas, vómitos, etcétera, en el cual al niño por pérdida de líquidos obviamente le va a llevar a un estado de shock. De un estado de shock que al principio es compensado, que si ustedes no lo saben identificar, va a ir a un shock descompensado, va a ir a una insuficiencia cardiopulmonar y va a ir a un paro. El 1% de los niños es aquel que sí va a tener un paro súbito y es debido generalmente a alguna cardiopatía igual que en los adultos. Y más que todo en esto en los niños, obviamente cardiopatías de tipo congénito. Entonces, suelen ser niños pequeños que han nacido con algún problema cardíaco y ellos sí pueden tener un paro súbito, pero no así la gran mayoría de los niños que vienen y que consultan por problemas de tipo respiratorio y circulatorio. ¿Sí? Entonces, bueno, antes de ver eso, fíjense, este cuadro, cuando un niño hace paro cardiorrespiratorio, se ha parado tanto corazón como la parte respiratoria, la posibilidad de que lo saquemos del paro es del 1%. Y si lo sacamos del paro, ese niño va a tener muchas secuelas neurológicas. En cambio, si el niño hizo solo paro respiratorio, pero no cardíaco, la posibilidad de sacarlo del paro obviamente es mucho mayor y también las secuelas van a ser menores. Pero en resumen, no podemos permitir que un niño que acude a un centro hospitalario, que esté ya con un personal de salud, haga paro respiratorio y nosotros no nos hayamos dado cuenta, o tenga una inminencia de paro y nosotros no sepamos evitarlo, ¿ya? Entonces, de eso se trata esto. El hecho de evaluar al niño en forma estandarizada y de forma sistemática tiene un propósito muy importante, ¿sí? El cual es de poder identificar
signos de dificultad respiratoria o de insuficiencia respiratoria y también signos de shock. Y no solo identificarlos, sino también saber intervenir en forma oportuna. ¿Para qué? Para salvar la vida del niño. ¿Sí? Entonces, repito, ¿cuál es el propósito de la evaluación cardiopulmonar rápida o de la evaluación pediátrica sistematizada? Identificar dificultad respiratoria, insuficiencia respiratoria y obviamente también identificar signos de shock, de mala perfusión tisular, como se ve acá. ¿Ok? Muy bien, entonces, ¿en qué consiste este enfoque sistemático? Consiste en hacer un triángulo en el cual continuamente nosotros estamos haciendo una de estas acciones. Primero evaluamos al niño. Entonces, ni bien llega la emergencia o ni bien yo llego al lugar donde está internado el niño porque me ha llamado la enfermera porque lo ve mal, yo lo evalúo. Una vez que lo evalúo al niño, identifico un problema. Y una vez que he identificado un problema, ya hago una intervención, ¿sí? Esto se trata, como dice evaluación sistemática también, enfoque sistematizado, de identificar problemas fisiopatológicos. ¿Qué quiere decir esto? Yo identifico en el niño un problema respiratorio, tiene dificultad o tiene insuficiencia respiratoria. O yo identifico en el niño mala perfusión y por ende tiene shock. Entonces ya identificó el problema, no sé todavía qué le ha producido su shock, no sé todavía qué le ha producido la dificultad respiratoria, pero ya he identificado una patología que le va a producir, que puede producirle la muerte. Y ese es el objetivo, que ustedes en forma rápida hagan la evaluación, identifiquen qué problema tiene el niño respiratorio, circulatorio, neurológico y hagan una intervención oportuna. ¿Sí? Por ejemplo, ingresa un niño, yo lo veo con signos de dificultad respiratoria, entonces identifico un problema respiratorio. ¿Cuál sería mi intervención más oportuna o más adecuada, Graciela? Si yo identifico que el niño tiene un problema respiratorio, ¿cuál sería mi intervención más adecuada? Oxigenarlo. ¿Cómo? Oxigenación. Eso, muy bien. Obviamente, el niño tiene un problema tipo respiratorio, entonces yo tengo que estar buscando oxígeno para empezarle a ayudar. Todavía no sé qué le ha producido eso, pero yo he identificado que él tiene un problema de tipo respiratorio, entonces tengo que buscar oxígeno para ayudar, ¿sí? Y así, obviamente, funciona esto. Entonces, todo el tiempo estoy evaluando, identificando e interviniendo, ¿ok? Entonces, vamos a hablar primero de la evaluación y después vamos a hablar de lo que es la identificación y finalmente vamos a hablar en forma muy resumida de lo que son las intervenciones más oportunas, ¿sí? Hablando de la evaluación, esta se basa en 4 tipos de evaluación. La primera es la evaluación inicial. ¿En qué consiste la evaluación inicial? Esta evaluación consiste en que yo solo veo y escucho en el paciente ciertos signos y síntomas que me pueden hablar de la gravedad o me pueden hablar ya de un compromiso. Este se denomina triángulo de evaluación pediátrica o TEP, en el cual yo veo 3 aspectos, 3 cosas bien importantes. Primero, la apariencia del niño, veo cómo respira, o sea, su trabajo respiratorio, y veo su circulación cutánea a través del color. En cuestión de 10 segundos, yo ya puedo identificar si el niño tiene alterada la conciencia, si tiene problema para respirar o si tiene un problema en la circulación, como por ejemplo lo veo pálido, de hecho entonces ya tiene un trastorno de la circulación, o sea, ya tiene un dato de shock, y entonces ya identifico un problema, ¿sí? Estos son 10 segundos. Después hago la evaluación primaria, y en la evaluación primaria, obviamente lo que hago es ya tocar al paciente. Lo pongo sobre la camilla o en brazos de la mamá, según el cuadro del niño, y hago el ABCD. Enseguida vamos a desarrollar cada uno de estos pasos, ¿ya? El ABCD es una forma rápida, práctica de evaluar al niño y evaluamos principalmente la función cardiopulmonar y neurológica del niño. Esto nos va a ocupar como 30 segundos. Una vez que he hecho la evaluación primaria, hago la evaluación secundaria. La evaluación secundaria ya consiste en hacer una historia clínica muy breve y orientada solamente a datos bien específicos. Y lo hacemos a través del mnemotécnico denominado sample. ¿Qué quiere decir sample? La S de signos y síntomas. O sea, mamá, ¿qué tenía el niño? Tenía tos, tenía fiebre, tenía diarrea. ¿Qué tenía? Después, A de alergias. ¿Tiene alergia a su niño alguna cosa, algún medicamento, algún alimento? La M de medicamentos que consume. De repente el niño es un niño epiléptico, consume carbamazepina y luego la mamá lo encuentra inconsciente y luego nos dice, sí, consume carbamazepina. Entonces ya sabemos que ese niño de repente perdió la conciencia porque convulsionó. La P de previa historia, quiere decir el niño tiene alguna patología de base, le han diagnosticado alguna enfermedad. L de líquidos, última comida. ¿A qué se refiere esto? Quiere decir cuando el niño tomó por última vez un alimento
Y si él viene inconsciente, cuanto más chiquitito es, el ayuno le puede llevar a hipoglicemia y obviamente eso le da una alteración de conciencia. O de repente el niño estaba tomando leche, a veces las mamás tienen la mala costumbre de dejarles con biberón en la boquita al niño y se van, y luego cuando regresa el niño está cianótico, está vomitando y se ha broncoaspirado. Entonces nos dice, la mamá estaba tomando leche cuando empezó a tener dificultad para respirar, ¿sí? Entonces eso es L de líquidos. Eventos que llevaron a la enfermedad, o sea, qué cosas pasaron alrededor del niño que pueden haber ocasionado su enfermedad. Y finalmente, parte de la evaluación secundaria, después de haber hecho este sample, es hacer el examen físico completo. Aquí ya hacen un examen físico como el que están acostumbrados a hacer ustedes, desde la cabeza hasta los pies del paciente. Y finalmente, la evaluación terciaria, la cual consiste ya en pedir exámenes de laboratorio, radiografías, etcétera, todo lo que yo necesite en función a la identificación que he hecho, ¿sí? Hoy vamos a hablar de los dos primeros puntos, que son la evaluación inicial y la primaria, que son las más importantes para que ustedes las puedan utilizar cuando estén en la emergencia y tengan que atender rápido a un niño, ¿sí? Muy bien, una vez que hemos hecho la evaluación, hemos dicho, ya, o sea, la evaluación inicial, primaria, secundaria y terciaria, llegamos a la conclusión de una identificación, o sea, identificamos un problema, ¿sí? Digo, ese niño lo veo con dificultad para respirar, pues entonces tiene un problema respiratorio. Ahora, ¿qué tipo de problema respiratorio tendrá? ¿Será que tiene una obstrucción de vía aérea superior, una obstrucción de vía aérea inferior, una enfermedad de parénquima pulmonar o un control anormal de la ventilación? Estas son las 4 problemas más frecuentes que van a dar origen a una dificultad respiratoria o una insuficiencia respiratoria. Entonces, identifico primero la gravedad. ¿Mi niño tiene dificultad respiratoria o tiene insuficiencia respiratoria? Y después digo, ¿tiene obstrucción viral superior? ¿Tiene obstrucción viral inferior? ¿Tiene enfermedad de parénquima pulmonar? ¿O tiene un control anormal de la respiración? ¿Qué quiere decir esto? Que ya la parte neurológica está tan comprometida que el niño no puede respirar por sí solo, ¿sí? La otra identificación puede ser, lo veo mal perfundido, lo veo pálido, lo veo marmóreo. Entonces estoy identificando que tiene shock. Puede ser un shock compensado o un shock descompensado, hablando de gravedad. Y después identificar el tipo de shock que tiene. Shock hipovolémico, distributivo, cardiogénico, obstructivo, los 4 shocks más comunes en pediatría. Entonces, hago la evaluación y el objetivo de mi evaluación es identificar primero la gravedad. Si tiene un problema respiratorio, será dificultad o insuficiencia. Y si tiene signos de shock, será compensado o descompensado. Y después me voy al tipo de problema que le ha ocasionado la gravedad dependiendo del sistema afectado. ¿Ok? Muy bien. He evaluado, hemos dicho, he identificado ya el problema. ¿Y cuál es mi siguiente paso? Hacer una intervención. Es decir, inicio inmediatamente acciones, tratamiento, el más apropiado de acuerdo a la identificación que yo hice. Porque como les decía al principio, si yo veo que el niño tiene dificultad respiratoria, pues entonces mi intervención más adecuada será ponerle oxígeno e iniciar además la monitorización con oxímetro de pulso, y con esas 2 cosas yo ya he hecho mucho por ese niño. Y después, esto ya lo hago con la evaluación inicial. Digo, este tiene un problema respiratorio. Le coloco oxígeno, empiezo a monitorizar y empiezo la evaluación primaria con el ABCDE. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ahora vamos a ir viendo paso a paso qué hago en la evaluación inicial y qué hago en la evaluación primaria. Dijimos que la evaluación cardiopulmonar rápida es una evaluación del estado general, es decir, el sensorio, el tono, la capacidad de respuesta del niño. Hacemos luego el ABCDE, que es la evaluación de la vía aérea, la respiración, la circulación. Y finalmente hacemos una clasificación fisiológica, como hemos visto ya. Dificultad respiratoria, insuficiencia respiratoria, shock compensado, descompensado, que nos va a llevar 30 segundos. Es decir, en 40 segundos, 10 segundos de la evaluación inicial, que es el triángulo de evaluación, más el ABCDE, 30 segundos, en 40 segundos yo ya sé qué tiene ese niño, ya voy a hacer una intervención adecuada y oportuna, ¿sí? Muy bien, entonces vamos a ir paso a paso. Hemos dicho que la evaluación inicial solamente tengo que usar mis sentidos. Solo veo y oigo. Y la primera parte es ver el aspecto general del paciente. Entonces, ¿a qué se refiere esto? ¿Cómo está el niño? ¿Se lo ve bien? ¿Se lo ve mal? ¿Qué color tiene en general? ¿Se lo ve rosadito? ¿Se lo ve
se lo ve deshidratado. ¿Cómo se lo ve? O sea, lo veo bien, así como este rechonchito, o lo veo mal, como esta que está con sus ojeras o todo. Su capacidad de respuesta al medio, ¿es un niño que está conectado o es un niño que viene somnoliento? Tiene movimientos, está flácido, es hipotónico, y obviamente cada respuesta en función a la edad que tenga, ¿no? No es lo mismo que ingrese un niño y bien le voy a ingresar con la mamá, está totalmente flácido en brazos de la madre, u otro niño que entra chillando en brazos de la madre. Entonces, esto es la apariencia general o el aspecto general que me va a hablar en forma indirecta de lo que es el estado de conciencia del niño. Ojo, si esta está alterada, ya es un signo de gravedad, ya tiene una condición que amenaza la vida del niño, ¿sí? Entonces, primero veo la apariencia general. Niño se ve bien, se va mal, está conectado, no está conectado, tiene buen tono muscular, no tiene buen tono. El siguiente paso es ver la respiración. ¿Cómo respira ese niño? ¿Se ve con dificultad para respirar? ¿Emite algún ruido al respirar? Y ojo, ustedes de solo escuchar estos ruidos en esta evaluación inicial, ya pueden identificar un problema. Y lo único que tienen que hacer es fijarse si el niño emite un ruido cuando inspira o cuando expira. Si cuando el niño inspira emite un ruido, eso se llama estridor. Y cuando yo escucho estridor, eso es un sinónimo de obstrucción de vía aérea superior. Si el niño al expirar, es decir, cuando saque el aire, él emite un ruido, eso se llama sibilancia. Y cuando yo escucho sibilancia, eso es un sinónimo de obstrucción de vía aérea inferior. Y cuando yo escucho el quejido, que es un ruido muy típico de los neonatos, entonces yo hablo de que estamos diciendo, o este quejido me da la pauta de que el niño ya tiene un problema en el parénquima pulmonar. Ya no es vía aérea superior como el estridor, ya no es vía aérea inferior como las sibilancias, y ya es más bien el parénquima pulmonar el que está afectado con el quejido. Entonces, fíjense, de solo escuchar, yo ya sé dónde está el problema del niño, ¿no? Cuando digo vía aérea superior, obviamente estoy hablando de toda la estructura de la vía aérea que está por encima del tórax. Vía aérea inferior, estoy hablando de los bronquios, bronquiolos, ¿no? Y quejido, ya hemos dicho, parénquima pulmonar. Entonces, he visto la apariencia, he visto el trabajo respiratorio. Mi siguiente paso es ver qué color tiene la piel del niño, ¿no? ¿Está rosadito? ¿Está pálido? ¿Está cianótico? ¿Está marmóreo? Si un niño está rosado, ¿de qué me habla? Obviamente rosado quiere decir que está bien perfundido, bien oxigenado. Pálido, ya hay vasoconstricción, entonces ya estamos hablando de un signo de mala perfusión. Cianótico, ya estamos hablando de un dato de mala oxigenación. Y el color marmóreo es el peor color que puede tener un niño porque es un signo de empalidez y de cianosis. O sea, ya hay compromiso de la circulación y de la respiración. ¿Ok? Muy bien. Entonces, esa es la evaluación inicial. Entonces, yo hago la evaluación inicial, veo el aspecto, cómo respira y qué color tiene, y ya identifico un problema, ¿no? Si veo que respira mal, entonces digo, tiene un problema respiratorio. Ya estoy haciendo mi intervención de utilizar o de pedir o de tener oxígeno e iniciar incluso la monitorización con oxímetro de pulso. Lo veo pálido, lo veo, y de paso que está pálido, está con estado de conciencia alterada, digo, pues este probablemente tiene datos de mala perfusión, probablemente tiene shock, entonces, ¿qué voy a hacer con ese niño? Primero siempre coloco oxígeno y después voy a estar canalizando, obviamente, una vía para ya estarle restableciendo el shock o sacarlo del shock. Fíjense, con una evaluación inicial ya identifico un problema. Todavía no sé qué tipo de shock es, no sé qué tipo de, si tiene laringitis, si tiene asma, no sé, pero ya he identificado el problema y de eso se trata esto, que ustedes identifiquen con esta evaluación inicial problemas respiratorios, problemas circulatorios e incluso de repente ya cuando hagamos la evaluación primaria veamos si es dificultad, insuficiencia o si es shock compensado o descompensado. ¿Sí? Una vez que he hecho la evaluación inicial, que son 10 segundos, ya luego al niño, donde en la evaluación inicial conste, no lo he tocado, solo he visto y he oído. En la evaluación primaria, yo al niño lo pongo o en brazos de la mamá o sobre la camilla y empiezo a hacer el ABCDE. Esto es familiar para ustedes, yo sé, lo usamos en trauma cuando hacemos la atención del niño o del adulto politraumatizado. Entonces, las iniciales significan lo mismo, pero la forma de evaluación es muy diferente. ¿Cómo? La A, ¿qué quiere decir? Es vía aérea, ¿no es cierto? Pero ¿qué busco en vía aérea? Busco que esa vía aérea esté permeable, despejada. En los niños, los menores de 1 año y principalmente el neonato y el lactante menor, es respirador nasal por excelencia. ¿Qué quiere decir esto? El hecho solo de tener la nariz tapada ya le puede dar dificultad para respirar. Entonces veo que su nariz está tapada, le aspiro y el niño mejora su respiración. Y era solo eso.
Por otro lado, también tengo que ver si la vía aérea es mantenible o no mantenible. ¿A qué se refiere esto? El niño llega con estado de conciencia alterada, es un niño somnoliento o de repente flácido, y ellos cuando están flácidos tienden a flexionar la cabeza y por ende se obstruye la vía aérea. Entonces, ¿qué hago? Elevo el mentón, desobstruyo también la vía aérea de esa manera y el niño inicia la respiración. Lo mismo hacemos con los adultos. Esto no solo es para niños. Ahora, ¿ese niño va a aguantar con ese tipo de respiración o voy a necesitar intubarlo? ¿A qué se refiere esto? O sea, ¿es mantenible o no? Póngase, les llega un niño de 1 año y está respirando 10 respiraciones por minuto. ¿Esa será una vía aérea sostenible, Jonathan? Un niño de 1 año que esté respirando 10 respiraciones por minuto, ¿me dice que será una vía aérea sostenible? ¿Qué dice Jonathan Obando? No, doctora. Los niños tienen una respiración mayor a la de un adulto y por tanto debería ser más. Exacto. Entonces eso quiere decir, aunque él esté respirando, porque algunos dicen, no, pero todavía respira. Sí respira, pero no es una respiración mantenible. ¿Qué quiere decir esto? Él cualquier rato va a hacer paro. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Estar buscando ya de repente equipo para intubarlo. Pero antes de intubarlo, le voy a dar todavía presión positiva y con eso voy a mejorar su oxigenación. ¿Sí? Entonces hago vía aérea y en vía aérea hay que ver si está permeable, despejada, no despejada y de paso ver si esa vía aérea es sostenible o no sostenible. ¿Sí? Muy bien. Luz Maite, ¿qué es B? Ver si tiene buena respiración. Muy bien, Luz. Entonces vamos a ver ahora qué es B. B, como bien lo ha dicho Luz, es la buena respiración. ¿Y qué voy a evaluar en la respiración? Pues lo primero, frecuencia respiratoria. El niño está taquipneico, está bradipneico, su mecánica respiratoria tiene buen esfuerzo o es superficial su respiración. Se escucha el murmullo vesicular, hay que auscultar al niño para ver si entra bien el aire en ambos campos pulmonares o hay disminución del murmullo vesicular y por ende también escucho, de repente en la evaluación inicial no escuché ningún ruido, pero ya cuando evalúo más detenidamente la respiración ahora escucho estridor, que les digo es inspiratorio, todo ruido que el niño emite en la inspiración se llama estridor y me habla de obstrucción de vía aérea superior. Todo ruido que emite el niño en la expiración es sibilancia, me habla de obstrucción de vía aérea inferior y el quejido me habla de un compromiso del parénquima pulmonar. Hago esta evaluación del niño y después le coloco oxímetro de pulso y ha hecho B. ¿Sí? Entonces facilito, rápido. Cuento frecuencia respiratoria, veo su esfuerzo respiratorio es superficial, está asimétrico, está simétrico, entra bien, ausculto, entra bien el aire en ambos campos pulmonares o de repente he escuchado algún ruido o al auscultar escucho las sibilancias, entonces ya he identificado inclusive dónde está el problema del niño. Entonces termino B, identifico si el niño tiene dificultad respiratoria, si tiene insuficiencia respiratoria, es más, si he escuchado un ruido, ya digo que tiene obstrucción aérea superior o que tiene obstrucción aérea inferior o que tiene enfermedad de parénquima pulmonar. ¿Sí? Muy bien, como ya les dije, ustedes pues ya están terminando prácticamente las teóricas de pediatría. ¿Quién me puede decir una causa en pediatría de obstrucción de vía aérea superior? A ver, Davis. Cuerpo extraño. Muy bien, cuerpo extraño. Los cuerpos extraños dan estridor y son cuadros súbitos de dificultad respiratoria que producen obstrucción de vía aérea superior. Iriana, ¿otra causa? Una causa infecciosa, que ya está pasando la época ahorita de sus cuadros. Iriana, ¿estás ahí? No tengan temor a equivocarse. La cosa es que vayan ya aprendiendo, ¿sí? A ver, Jocelyn Quispe. Iriana está tímida, creo. Jocelyn Quispe, otra causa de estridor que de obstrucción de vía aérea superior, que es infecciosa. Jocelyn. Conste que no se vale solamente conectarse y dejarlo prendido, ¿no ve? Jocelyn tampoco me contesta. Entonces, prácticamente serían como si estuvieran con falsa, ¿no ve? Si no contestan. Edson. No se me ocurre nada más, doctora, aparte de lo que dijo mi compañero. Algo infeccioso que produzca estridor en el invierno, producida por un virus.
Laringitis, doctora. Muy bien, Leslie, laringitis. Entonces, la causa más común de obstrucción en la época de invierno es la laringitis que produce, es el ejemplo más común de estridor. Entonces, tenemos a la laringitis que produce obstrucción viaria superior con estridor, el cuerpo extraño y además las alergias como la anafilaxia que va a producir edema de glotis, ¿sí? Sibilancias. ¿Qué patologías van a producir sibilancias? A ver, Valeria, ¿qué patologías pueden producir sibilancias en los niños? Tal vez algunas infecciones que afecten a la vía aérea inferior, como bronquiolitis o bronquitis. Muy bien, Valeria. Más que la bronquitis, la bronquiolitis, porque los bronquiolos son la parte más estrecha de la vía aérea del niño y esta se obstruye fácilmente. Entonces, fíjense qué facilito, chicos. Yo escucho estridor y digo, tiene obstrucción viaria superior, puede ser laringitis, cuerpo extraño o anafilaxia. De repente ese rato no sé, pero cuando hago la evaluación secundaria y le pregunto a la mamá, ¿qué tenía? ¿Qué signos y síntomas tenía su niño? Estaba resfriado con tos. Pues es una laringitis, ¿no es cierto? No, súbitamente presentó dificultad respiratoria, estaba jugando y estaba comiendo. Puede ser cuerpo extraño. Y me dice, no, súbitamente presentó después de comer una galleta con almendra y es alérgico a la almendra. Pues es una alergia, ¿sí? En cambio, cuando hablamos de sibilancias, el manejo es muy parecido en las dos patologías más comunes. Una es la bronquiolitis. ¿Y cuál será la otra patología, Max Ayaviri, que produce sibilancias en los niños? Max. No sean tímidos. Dale, Max. Doctora, me dices, ¿cuál crees que sea? Escribe, Max. Estoy leyendo lo que escribes. ¿Cuál será la otra patología que produce sibilancias en los niños? Max, a la una. Bronquiolitis, ya hemos dicho. Una es la bronquiolitis y es infecciosa. ¿Y la otra causa? A ver, ¿quién se anima entonces? Asma, doctora. Asma. Eso, chicos, muy bien, asma. Y el asma y la bronquiolitis se manejan parecido. Como hay broncoconstricción, lo único que tengo que hacer es broncodilatar. En cambio, cuando es obstrucción viaria superior, son 3 patologías diferentes y tengo que saber cuál es. Vamos a ver al final y vamos a aprender a manejar cada una de estas, ¿ok? Y cuando hablamos de enfermedad de parénquima pulmonar, nos referimos a que esto está afectado y en ese caso estamos hablando de las neumonías, estamos hablando del edema agudo de pulmón, que también afecta la parénquima pulmonar. Estamos hablando de las neumonitis químicas, cuando el niño se broncoaspira o ingiere productos como el queroseno, la gasolina que el papá deja en las botellas ahí de Coca-Cola donde está el garaje, etcétera, ¿no? Entonces, fíjense cómo con solo escuchar y saber estas cosas, ya identifico la causa inclusive del problema respiratorio del niño. Muy bien, entonces eso es en B. Y fíjense, y ustedes ya saben, que la frecuencia respiratoria en los niños es muy diferente. Cuanto más chiquito, más alta la frecuencia respiratoria. Entonces, desde el neonato que respira hasta 60 respiraciones por minuto, hasta el adolescente que ya respira como un adulto mayor, de 12 a 16, tenemos toda esta gama de frecuencias respiratorias, ¿sí? Entonces, es facilito. Si niño tenga la edad que tenga, respira más de 60 por minuto, está taquimneico. Niño tenga la edad que tenga, respira menos de 12 respiraciones por minuto, está bradimneico. Y obviamente esta sería la peor condición porque ya nos habla de una inminencia de paro respiratorio. ¿Sí? Muy bien. Entonces, identificar lo más importante hemos dicho, hago B, evalúo frecuencia respiratoria, ruidos que emite al respirar, la expansión torácica es superficial, es profunda, ausculto, si entra bien el aire en ambos campos pulmonares, coloco oxímetro de pulso y ya identifico si es una dificultad respiratoria o es una insuficiencia respiratoria. ¿Cuál es la diferencia entre ambas? Hablamos de dificultad respiratoria cuando el niño solo tiene aumento del trabajo respiratorio, es decir, tiene aleteo, taquipnea, retracción subcostal, intercostal, pero es un niño que todavía está alerta, está vigil, está rosado. En cambio, hablamos de insuficiencia respiratoria cuando ya hay una alteración en la difusión de los gases, o sea, ya hay una alteración en la oxigenación, y hay una alteración en la ventilación, o sea, el CO2. Y ahí el niño ya tiene alteraciones de conciencia, está cianótico, puede estar taquicárdico o pálido o mezclado, o sea, sobre todo cianótico, le pongo el oxímetro de pulso, satura bajo, entonces eso ya es una insuficiencia respiratoria. Entonces, cuando yo hago B, identifico dificultad respiratoria, insuficiencia respiratoria, hablando de estado de gravedad o fisiológico, y cuando es tipo, ya sabemos obstrucción viaria superior, viaria inferior,
parénquima pulmonar afectados. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué es C? Ronald Yucra. Cuando hablamos de C, ¿a qué nos referimos? Ya hemos hecho A, vía aérea, hemos hecho B, que es la respiración. ¿Y C, a qué se refiere? Ronaldo Yucra. Circulación. Muy bien, Ronaldo. La circulación. Entonces, ¿qué vamos a evaluar en la circulación? Vamos a recordar esto primero, ¿sí? ¿Cuáles son las variables cardiovasculares que van a afectar la circulación sistémica? Para que todos los tejidos estén bien perfundidos, obviamente depende de que tengamos una buena presión arterial. ¿De qué depende la presión arterial? Depende de una buena resistencia vascular sistémica, o sea, de vasos sanguíneos competentes, y también depende del volumen minuto o gasto cardíaco. El gasto cardíaco volumen minuto depende de la frecuencia cardíaca y del volumen sistólico. ¿Y de qué depende el volumen sistólico? Depende de la precarga, o sea, de que el tanque esté lleno, de la contractibilidad, que el corazón se contraiga, y de la poscarga, es decir, la fuerza que se opone a que el corazón lata indiscriminadamente, ¿sí? Entonces, les recuerdo esto que llevamos en fisiología porque es muy importante cuando hablamos de circulación y cuando principalmente hablamos de shock, ¿sí? ¿Qué es el shock? Obviamente sabemos que es un estado de hipoperfusión tisular donde hay una disminución del gasto cardíaco o volumen minuto. Si baja el gasto cardíaco, ¿cuál va a ser la respuesta inmediata? Jonathan, el que está aquí, Miguel Alejandro. Si baja el gasto cardíaco, ¿cuál va a ser la respuesta inmediata del organismo frente a esta bajada del gasto cardíaco? Y es típica de... Un aumento de la frecuencia cardíaca. Muy bien, entonces la taquicardia es un signo precoz de shock, ¿sí? No se olviden nunca de esto. Esto es lo típico del niño. El adulto no hace tanta, no hace tanta compensación. Primero, ellos rápido van a hipotensión. En cambio, el niño primero ejerce sus mecanismos compensatorios y lo último que cae en el niño es la presión arterial, ¿ok? Entonces, no esperen encontrar hipotensión y recién decir que tiene shock. No, señor. Tenemos que aprender a identificar el shock en etapa temprana y ya sabemos que la taquicardia es un signo precoz de shock, ¿ok? Y esto hay que recordarlo en el momento que queremos saber de qué tipo de shock estamos hablando, ¿ok? Muy bien. Entonces, cuando yo hablo de C, tengo que buscar signos tempranos de shock. Estoy hablando de mala circulación, ¿no es así? ¿Y cuáles son esos signos tempranos de shock o de compensación? Hemos dicho la taquicardia, o sea, el aumento de la frecuencia cardíaca, y signos de hipoperfusión sistémica, que ahorita vamos a ver cuáles son. ¿Cuáles son los signos tardíos de shock? O cuando ya hablamos de un shock descompensado, la hipotensión. Lo que les he dicho, lo último que cae en el niño es la presión arterial, entonces cuando ya el niño está hipotenso, ya está con un shock descompensado, ¿ok? Muy bien, entonces hemos dicho que los signos tempranos de shock compensado son la taquicardia. Y aquí dice bien, ¿no? Es un signo precoz de shock en pediatría. Esta se da por la disminución del gasto cardíaco, lo que ya hemos repasado recordándonos de fisiología. Pero no es patognomónico. ¿Qué quiere decir esto? No quiere decir que todos los niños que tienen taquicardia tienen shock. No, señor. Hay otros signos también, o otras patologías que pueden producir taquicardia, como el dolor, el llanto, la fiebre, etcétera, ¿sí? Y los niños, lo complicado de pediatría es que dependiendo los grupos etarios, ellos manejan diferentes frecuencias respiratorias, diferentes frecuencias cardíacas, pero hay datos que se tienen que acordar para que en forma general identifiquen taquicardia o bradicardia, ¿sí? Todos los niños menores de 5 años con frecuencias cardíacas mayores a 80 me tengo que preocupar. Eso es taquicardia muy, muy manifiesta. Y los mayores de 5 años, más de 160. ¿Sí? Entonces, con estos dos datos ya más o menos definitivamente identifico quién es taquicárdico y quién no, sin estar buscando percentiles. ¿Ok? Muy bien. Fíjense que el neonato puede tener desde 85 hasta 200 latidos cuando está llorando. ¿Sí? El de 3 meses a 2 años, lo mismo. Cuando está tranquilo, desde 100 hasta 190 cuando está llorando. Y de 2 a 10 años, desde 60 hasta 140 cuando está llorando. ¿Ok? Entonces hay que acordarse de esto para saber el niño, pero si está tranquilo y tiene estas frecuencias cardíacas, obviamente ya está con taquicardia. ¿Ok? Bien, hemos dicho signos precoces de shock, primero la taquicardia y luego hemos dicho los datos de hipoperfusión sistémica. ¿A qué nivel? A nivel de piel, a nivel de la
aparato respiratorio, a nivel renal, a nivel circulatorio mismo y a nivel del sistema nervioso, ¿sí? Entonces, a nivel de piel, ¿qué datos de hipoperfusión sistémica vamos a tener en forma temprana? Primero, la temperatura de la piel. Va a ser una extremidad fría, piel fría. Luego, el llenado capilar. O sea, siempre para tomar el llenado capilar, obviamente hay que ver la temperatura del ambiente. Si está frío, pues obviamente el niño también va a estar frío y va a tener un relleno capilar retardado. Pero no es porque esté en shock, sino es por el ambiente que el niño está en un lugar frío. El color es muy importante. Fíjense, un niño rosado nos habla de buena perfusión, de buena oxigenación. Un niño cianótico nos habla pues de mala oxigenación. Un niño pálido nos va a hablar de vasoconstricción y obviamente estamos hablando de un dato de shock, ¿no? Y obviamente un niño marmóreo, ya les he dicho, es el peor color y es un niño con tanto problema, tanto de tipo circulatorio como respiratorio, ¿sí? Entonces, a nivel cutáneo, el color, la temperatura, el llenado capilar son datos muy importantes para identificar hipoperfusión. El relleno capilar tiene que ser igual o menor a 2 minutos en un ambiente cálido y es normal. Más de 2 minutos estamos hablando de un relleno capilar retardado y es un signo precoz de shock. Aquí va, fíjense, este niño, este es el color marmóreo que les digo, ¿no? Porque si se fijan, hay cianosis, hay palidez. Y cuando hacemos el llenado capilar, este niño, fíjense cuánto tarda, inclusive hasta 10 segundos. Cuando tenemos este relleno capilar tan retardado, tan prolongado de 10 segundos, estamos hablando de que lo más probable es que el paciente tenga una cardiopatía o tenga un shock cardiogénico, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya hay una disfunción cardíaca y por ende el relleno capilar va a ser súper retardado hasta 10 segundos. En cambio, cuando tenemos shock hipovolémico, el relleno capilar es de 4 segundos, a lo mucho 5 segundos, igual que en el shock séptico, pero en uno cardiogénico, el relleno capilar es muy prolongado, ¿sí? Y este es el color marmóreo del cual les hablo, que ya nos habla de una insuficiencia no solo circulatoria, sino también respiratoria, ¿ok? Muy bien, entonces seguimos con los signos tempranos de shock. Ya hemos visto a nivel de la frecuencia cardíaca, a nivel de piel, a nivel de la respiración, hay la taquipnea como primer signo, esto debido a la estimulación de los quimiorreceptores ante la presencia de mala perfusión. Entonces, cuando le hagamos una gaso, vamos a tener alcalosis respiratoria, que es otro dato precoz. La caída de la amplitud de pulso, es decir, los pulsos. Se sienten bien los periféricos, los centrales, cómo se siente el sistólico, el diastólico. Cuando hablamos de shock séptico, por ejemplo, tenemos una diferencia de la amplitud de pulso bien marcada. ¿A qué se refiere esto? Cae más la presión diastólica que la sistólica. Entonces vamos a tener, por ejemplo, un niño, normalmente la presión sabemos que es 160, 110-60, pero en cambio un niño que tiene shock séptico, cae tanto la diastólica que la diferencial es amplia. ¿Qué quiere decir esto? Tiene una sistólica, pónganse, de 100 y una diastólica de 40, de 30. Entonces eso nos dice de que es un shock séptico porque la caída de la diastólica es más manifiesta. Y eso no pasa en el hipovolémico. El hipovolémico tiene 100, o sea, hace hipotensión y hace pues 90, 50, 80, 40, pero no esa marcada diferencia donde solo cae la diastólica, ¿sí? Y cuando ya caen ambas, pues ya estamos frente a un shock hipodinámico, que es el peor estado de shock séptico también, ¿ok? Signos precoces de shock, a nivel renal, la disminución de la diuresis. Normalmente un niño tiene que orinar entre 1 a 2 ml por kilo por hora, máximo 4 ml por kilo por hora. Si orina menos de 1 ml, ya estamos con oliguria. Y este es un buen marcador de la perfusión tisular. Y también cuando empezamos a reponer los líquidos, el niño empieza a orinar, maravilla del cielo. Lo estamos rescatando y ese riñón no va a quedar en falla renal, ¿sí? Entonces, fíjense cómo es muy buen... la oliguria es un dato también de temprano de shock y también nos sirve para evaluar la respuesta al manejo con líquidos, ¿ok? Muy bien, otro, el sensorio. Hemos dicho los signos de hipoperfusión tisular a nivel de piel, de pulmón, de riñón, a nivel del sensorio con alteración de la conciencia. El niño puede estar alerta, puede responder no solo al estímulo verbal, al estímulo doloroso o estar inconsciente. Y en función a esto también se verá la gravedad del shock. ¿Okay? Y finalmente, cuando ya estamos frente a un shock descompensado, la hipotensión arterial es la que se va a manifestar con caída principalmente de la presión arterial sistólica,
Y si no tenemos ese dato tensiómetro, de solo palpar los pulsos, chicos, ya podemos saber más o menos qué presión sistólica tiene. Si palpamos los periféricos, quiere decir los perios, los radiales, estamos frente a una presión todavía sistólica de 90 o más. Si solo palpamos los centrales, que quiere decir femorales, carotídeos, estamos entre 50 y 90. Y si no se palpan los pulsos, o sea, se pulpan muy suavitos sobre todo los centrales, estamos hablando de presiones menores a 50. ¿Sí? Entonces, palpamos los periféricos. Si siento los periféricos, ese niño todavía no está hipotenso. Si solo palpo los centrales, ya está hipotenso. Y peor, si los palpo muy suaves, ese niño está con una hipoperfusión o una hipotensión, mejor dicho, muy marcada. ¿Ok? Muy bien, entonces ya les he dicho, lo típico del shock descompensado es la hipotensión, porque es lo último que baja, o cuando el niño ya todos sus mecanismos compensatorios han caído, baja la presión arterial. ¿Sí? Resumiendo, cuando hago C, ¿qué tengo que evaluar? Función cardiovascular. ¿Cómo? Primero, frecuencia cardíaca, pulso, relleno capilar, temperatura de la piel, color de la piel, presión arterial es lo último, y los signos de hipoperfusión a nivel de cerebro, de piel, de riñones, como ya hemos visto detalladamente anteriormente. ¿Sí? Entonces, ¿cuál va a ser el orden? Primero veo cómo está su estado de conciencia, cuento la frecuencia cardíaca, la calidad de pulso, la temperatura de la piel, el relleno capilar, mido la presión arterial y después voy viendo si el niño va orinando o no va orinando en función a lo que voy haciendo las cargas con líquido. ¿Sí? Entonces, esta es la forma adecuada y el orden adecuado para evaluar la circulación. Muy bien, fíjense lo que habíamos hablado, las frecuencias cardíacas pueden ser muy altas en los menores de 3 meses. Promedios, las tenemos aquí al centro, promedio hasta los 3 meses 140, hasta los 2 años 130, hasta los 10 años 80, y hasta de 2 a 10 años, y en los mayores de 10 años como el adulto, ¿no? 75, 60 como promedio. Fíjense que cuando están dormidos puede bajar mucho la frecuencia cardíaca y ser todavía normal, ¿ok? Muy bien, para saber si un niño tiene presión arterial, complicado también, como les decía, ¿no? O sea, tenemos que ser percentiles si es niña o no es niño, pero esta forma que nos enseña el PALS, que es el curso de reanimación avanzada pediátrica, nos enseña a calcular solo la sistólica y en función a la sistólica determinar si tiene o no hipotensión. Estos números son el quinto percentil, quiere decir la mínima sistólica aceptable para un grupo etario. Si es neonato, yo le tomo la presión arterial y su sistólica está más de 60 o 60, no está hipotenso, está normal. Si tiene 1 mes a 1 año, hasta 11 meses, quiere decir 70. Si tiene más de 1 año hasta los 10 años, 70 más edad por 2. Y si tiene más de 10 años, 90. Entonces es facilito, me tengo que acordar del 60, del 70 y el 70 más edad por 2 y del 90. Neonato, lactante menor, el lactante mayor hasta los 10 años y más de 10 años, 90 de sistólica mínima aceptable. Si mantengo estas presiones sistólicas, no es hipotenso, está normotenso y es un shock compensado. ¿Ok? Vamos a ver si me han entendido esta de 70. Esto está facilito, ¿no? 60, 70. Si les llega un niño, a ver, Claudia Michelle, si te llega un niño de 3 años y tú le mides la presión arterial sistólica, ¿cuál sería lo mínimo aceptable? Tiene 3 años. ¿Claudia? No recuerdo, doctora. Aquí, esta fórmula tienes que aplicar. Tiene 3 años, entonces está en el grupo entre 1 a 10 años. Esto les estoy enseñando porque ustedes esto sí lo pueden memorizar y lo pueden manejar en una emergencia. En cambio, los percentiles, hasta que busquen los percentiles, van a perder tiempo. Con esto está re fácil. Entonces, un niño de 3 años está dentro de este grupo. ¿Sí? Entonces, aplique esta fórmula. ¿Cuánto tendría de mínima sistólica aceptable? 3 años. ¿Te ubicas, Claudia? ¿76? Eso, muy bien. 3 años. 3 por 2, 6. Más 70, 76. Si le tomo la presión arterial y está arriba de 76, está normotenso, no es hipotenso. ¿Me entienden? Entonces, esta es la forma más rápida y fácil y está documentada que sí sirve. Es utilizada por el PALS en Estados Unidos para
determinar si un niño es tipo tenso o no. Y no es difícil de acordarse. ¿No es así? Muy bien. Entonces ya hemos evaluado C y repasamos otra vez. Signos precoces de shock, taquicardia y datos de hipoperfusión sistémica. Signos tardíos de shock, pulsos centrales débiles, alteración del sensorio y la hipotensión, además de los otros datos de hipoperfusión que son parte del compensado. ¿Ok? Muy bien, hemos hecho A, hemos hecho B, hemos hecho C y ahora nos toca D. Cuando hablamos de D, estamos hablando de déficit neurológico y es la capacidad de respuesta que tiene el niño, ¿sí? No es lo mismo que esté un niño así todo bien, sonriente y alerta y conectado a uno que realmente no nos conteste, ¿no? Entonces, tienen el Glasgow para poderlo evaluar, que sería la forma más correcta de evaluarlo, pero no todos dominan el Glasgow. Entonces, si no dominan el Glasgow, la forma rápida de hacerlo es a través del AFD. ¿Qué quiere decir AFD? A, mi niño está alerta. B, solo me responde a la voz. Ya estamos empezando con la gravedad. D, solo me responde cuando le provoco dolor. O D, no me responde a nada. Y, mejor dicho, no responde a nada, está inconsciente. Solo esto ya determina el estado de gravedad de compromiso neurológico del niño, ¿no es cierto? Desde el hecho que solo me responda a la voz y es un niño somnoliento que tiene alteración de la conciencia y es una condición que amenaza su vida. Tengo que atenderlo rápido y ver qué es lo que le está produciendo este deterioro de conciencia. Peor si solo me responde al dolor y peor si está inconsciente, necesito ayuda, ¿sí? Muy bien. ¿Qué otra cosa más hago en D? Evalúo la glicemia. ¿Por qué? Porque como les mencioné, un niño cuanto más chiquito es, más tiempo de ayuno puede hacer hipoglicemia y la hipoglicemia le puede llevar incluso a convulsiones, ¿sí? Entonces, desde estado de conciencia alterado hasta convulsiones, las glicemias normales, si es neonato, 45 para arriba es lo normal, miligramos por decilitro, y en niños de 60 para arriba, ¿ok? Valores fáciles de aprender. Entonces, si está menos de esto, obviamente está hipoglicémico y hay que hacerle bolos de glucosa y con eso despiertan y mejoran. Otra cosa que hay que ver en D es el reflejo pupilar, es decir, el diámetro de las pupilas y su reflejo. Si yo encuentro isocoria, o sea, pupilas isocóricas, quiere decir del mismo tamaño, normales de 2 milímetros, entonces es un niño que no tiene un componente neurológico comprometido o no tiene algo grave. Veo meiosis, la meiosis me habla de que el niño probablemente esté intoxicado por insecticidas o de repente por drogas o de repente está bajo sedación profunda, pero ya no es un dato normal. Midriasis, hay que tenerle miedo a la midriasis porque el hecho de encontrar demasiado dilatadas las pupilas me habla de que este niño ha estado en hipoxia mucho tiempo o que está intoxicado también con algún tipo de alcohol industrial. Y cuando hablo de anisocoria o veo anisocoria, pues igual me tengo que asustar porque me está hablando de daño cerebral, probablemente un paciente con trauma craneoencefálico o un accidente cerebrovascular. ¿Ok? Entonces, es muy importante revisar cuando hago D también las pupilas. Entonces, veo el Glasgow o el AFD, la glicemia y las pupilas en D y he hecho mi evaluación neurológica. Finalmente, hacemos E. Y implica la exposición, o sea, desvestir completamente al niño para buscar otras lesiones que me puedan orientar sobre su patología. Y por último, le tomo la temperatura para ver si está con fiebre o está hipotérmico y de esa manera ver que el niño también puede que tenga alguna otra alteración que me ayude a identificar un problema, ¿sí? Después de haber hecho toda esta evaluación inicial y primaria, hago mi clasificación y cuando ya mi niño tiene insuficiencia cardiorrespiratoria, voy a tener niño con respiraciones agónicas, bradicárdico, con cianosis, hipoperfusión. Este es un niño con insuficiencia cardiorrespiratoria, inminencia de paro. Inmediatamente tengo que hacer primero oxigenación con presión positiva, canalizar vía y empezar a manejarlo porque si no, se para y si hace paro ya va a estar difícil de rescatar. ¿Okay? Entonces tienen que aprender a identificar insuficiencia cardiorrespiratoria en un niño con respiración agónica, bradicardia y cianosis, es insuficiencia cardiorrespiratoria. Hecho mi evaluación, lo clasifico. Mi niño está estable porque todo está bien, tiene buena frecuencia, buen color, buena respiración, etcétera. O tiene dificultad respiratoria, o tiene insuficiencia respiratoria, o identificado shock, compensado o descompensado, o de repente ya está en insuficiencia cardiorrespiratoria. Entonces ya he hecho la evaluación, hago la identificación y después hacemos la intervención como les he mencionado en principio. En resumen,
Hago primero la evaluación inicial. 10 segundos, triángulo de evaluación pediátrica, veo cómo está el aspecto del niño, se ve bien, se ve mal, está conectado, desconectado, cómo respira, qué color tiene. De acuerdo, dependiendo de estos tres, ya identifico un problema. Hago la evaluación, luego el ABCDE, que ya me ayuda a identificar, tiene dificultad, tiene insuficiencia respiratoria, tiene shock, tiene insuficiencia cardiorrespiratoria, y después hago la intervención. Y el tratamiento tiene que ir también a apoyar, así como he evaluado el ABC, apoyo el ABC. Igual, permeabilizo vía aérea, coloco oxígeno y canalizo una vía, ¿no? O sea, A, permeabilizo vía aérea, B, empiezo a oxigenar bien al paciente y C, canalizo una vía, ¿ok? Entonces, esas son las intervenciones rápidas y oportunas cuando yo identifico en el paciente con un problema ya sea respiratorio, circulatorio o insuficiencia cardiorrespiratoria, ¿sí? Muy bien, no quiero que se olviden esto. Miren, todo clínico que trabaja con niños debe ser capaz, repito, y me voy a cansar de decirles, de identificar, reconocer dificultad respiratoria, insuficiencia respiratoria, problemas circulatorios, shock compensado, descompensado, o una inminencia de paro cuando el niño tiene la respiración agónica, la bradicardia y la cianosis. ¿Ok? Muy bien. ¿Dudas, preguntas hasta aquí? Porque nos faltan dos cositas que son ya más específicas. Mientras si tienen alguna duda, pues podemos acá y si no, avanzamos de una vez. ¿Dudas, preguntas, chicos? ¿Se ha entendido? Sí, doctora. Ya, muy Sí, bien. doctora, Ahora sí, vamos. Dije, eso no es todo. Tenemos dos temas más que son cortitos, donde ya vamos a hablar del manejo específico. ¿Ya? Estoy viendo que están abandonando algunos la reunión. No sé si tienen otras clases, pero no deberían hacerlo, porque ahora viene lo más interesante, donde ustedes van a aprender a manejar ya los cuadros específicos. ¿Ok? Muy bien. Entonces, vamos a continuar. Y ahora de lo que vamos a hablar es ya de los problemas de tipo respiratorio. Entonces, ya hemos visto parte de esto, en esta parte lo que vamos a hacer es ya el manejo específico. Hemos dicho, recordarán, que si el niño tiene un problema, viene por un problema respiratorio, es decir, sea laringitis, asma, bronquiolitis, etcétera, primero va a ser dificultad respiratoria, luego hace insuficiencia respiratoria y finalmente va a ser un paro si es que nosotros no identificamos y no hacemos nada. Entonces, siempre es una secuencia y tienen que aprender a identificar esto. Y hemos dicho que la dificultad respiratoria solo es el aumento del trabajo respiratorio, pero la insuficiencia ya hay compromiso del sensorio, hay compromiso de la oxigenación, hay compromiso de la ventilación y es un niño con cianosis, desaturación y estado de conciencia alterado. ¿Quién me va a necesitar más rápido? Obviamente tengo que tomar medidas más rápidas para poderle ayudar. Hemos dicho también que si yo identifico un problema de tipo respiratorio, mi intervención más oportuna es administrar oxígeno. ¿No es así? Muy bien, ¿cuáles son los tipos que van a producir dificultad e insuficiencia respiratoria? Ya hemos dicho, son 4. Si yo escucho estridor, es una obstrucción de vía aérea superior. Si yo veo en el niño estridor, ronquera o babeo, me habla de una obstrucción de vía aérea superior. Si yo escucho sibilancias, otra vez, una obstrucción de vía aérea inferior. Si escucho quejido, ya estamos hablando de un problema de parénquima pulmonar. Y cuando el patrón del respiratorio del niño es francamente irregular y su estado de conciencia además está alterado, estamos hablando de un control anormal de la ventilación. ¿Ok? Entonces hemos dicho que tenemos que hacer primero la A, que es la vía aérea permeable, si es una vía aérea sostenible, no sostenible. Permeabilizo la vía aérea a través de la aspiración o de la elevación del mentón cuando el niño está inconsciente y son medidas simples de permeabilizar la vía aérea. ¿Sí? Hemos dicho que en B cuento la frecuencia respiratoria, veo el esfuerzo respiratorio, si entra bien o no el aire en ambos campos pulmonares y finalmente coloco el oxímetro de pulso para iniciar la monitorización. Entonces, tenemos que aprender a utilizar bien el oxígeno, ¿sí? Y para eso tenemos dos sistemas de suministro de oxígeno, las de bajo flujo y las de alto flujo. Cuando digo que es de bajo flujo, cuando el oxígeno que lo doy al niño se mezcla tanto con el aire ambiente que la concentración es mínima. O sea, le doy un FiO2, una fracción inspirada de oxígeno, entre 23 a 80%. Entre estas están las puntas nasales, mascarilla simple y mascarilla de reinhalación parcial. Esto es importante que lo sepan, porque fíjense, uno de bajo flujo no pueden colocarle a un niño con insuficiencia respiratoria. Este bajo flujo, pues le colocarán a niños con
solo dificultad respiratoria. Esto es para que aprendan a utilizar bien el oxígeno. Y además, chicos, cuando yo le doy altas concentraciones de oxígeno a un niño, y peor si es neonato o lactante menor, voy a ocasionar liberación de radicales libres y le voy a ocasionar fibrosis pulmonar. Entonces, es por eso que tienen que aprender a utilizar bien el oxígeno. Entonces, bajo flujo, máximo 80% de FiO2. Alto flujo, ya le doy más cantidad de concentración de FiO2, hasta 100% puedo llegar. Y ahí tenemos a la mascarilla con reservorio de no reinhalación, más la mascarilla tipo Venturi y el casco cefálico que dan hasta 100%. Entonces, aquí tenemos ejemplos. Fíjense, con la cánula nasal puedo dar máximo. En niño o adulto no puedo utilizar más de 3 litros por minuto, ya porque si no lesiono la mucosa nasal. Entonces, fíjense, lo máximo que puedo dar es hasta un 32% de FiO2 cuando uso puntas nasales. Mascarilla simple, hasta un 60% si uso entre 7 a 8 libras por minuto. Y mascarilla con reservorio máximo hasta 80% usando 12 litros por minuto. Entonces, estos son sistemas de suministro de bajo flujo que voy a usar en niños con solo dificultad respiratoria. Obvio, pero si yo estoy en una emergencia, mi niño tiene insuficiencia respiratoria, pues, y tengo estos tres, pues utilizaré el que me dé más alto, ¿no es cierto? No le voy a poner puntas, no le voy a poner mascarilla simple, usaré la mascarilla con reservorio ya que no tengo de alto flujo, pero por lo menos tengo esta de bajo flujo que me da mayor concentración de oxígeno. ¿Cuáles son de alto flujo? Les he dicho el casco cefálico, que puede dar hasta un 100% de FiO2, la mascarilla tipo Venturi, que viene con este sistema de adaptador que me ayuda a determinar cuánto de oxígeno le voy a dar al niño. Estos voy a usar en niños con insuficiencia respiratoria. ¿Ok? Entonces, cuando yo identifico dificultad respiratoria en mi niño, ¿qué es lo primero que voy a hacer? Dejarlo al niño lo más cómodo posible. No hay que obligarlo a que esté en la camilla, no hay que obligarlo a ponerle bajalenguas, porque si les llega con estridor, que es una obstrucción de vía superior, y ustedes le hacen llorar, el niño se obstruye más y les puede llegar a paro. ¿Sí? Entonces, identifico dificultad respiratoria, niño, posición más cómoda, en brazos de la mamá, que la mamá le dé el oxígeno, se coloca oxígeno según él tolere, y empiezo la monitorización si el niño no se irrita con esto, ¿ya? Le coloco oxímetro de pulso. Pero si el niño tiene insuficiencia respiratoria, ya tengo que hacer más cosas. Tengo que asegurar que esa vía esté permeable, tengo que colocar sistema de suministro de oxígeno de alto flujo hasta el 100%, de repente voy a necesitar inclusive ventilación a presión positiva, tengo que hacerle un acceso vascular y obviamente tengo que empezarlo a monitorizar para antecederme a que el niño empeore, ¿sí? Entonces, obviamente me necesita más rápido, tengo que hacer más medidas con él, pero ya las estoy haciendo. Ya han identificado que tiene insuficiencia, entonces tengo que darle oxígeno al 100%, permeabilizar su vía aérea, de repente necesita ventilación a presión positiva e inicio la monitorización, ¿ok? Y canalizo una vía. Muy bien, ahora nos vamos al tratamiento específico. Hemos dicho que si yo escucho estridor, es una obstrucción de vía aérea superior y en estas están la laringitis o CRUP, la anafilaxia y la aspiración de cuerpo extraño. ¿Qué hacen si identifican CRUP? Lo primero son nebulizaciones, nada de pincharle al niño, nada de obligarle a que reciba oxígeno con mascarilla, nada. Lo nebulizo, puede ser que la mamá agarre el nebulizador y con adrenalina, ¿ya? Después de que ya ha mejorado su dificultad respiratoria, le coloco un corticoide para que se vaya a la casa. En este caso, un corticoide de mediana duración, como es la dexametasona, que va a mantener el efecto antiinflamatorio por mucho tiempo, ¿sí? Si el niño no mejora, se interna. Si el niño mejora, se va a la casa. Si interna, pues le canalizamos vía, empezamos con corticoides endovenosos y con nebulizaciones más continuas todavía. ¿Qué pasa si el niño tiene anafilaxia? O sea, viene con edema de glotis. Eso tienen que actuar rápido. ¿Y cómo actúo rápido? Lo primero que voy a hacer es adrenalina intramuscular. ¿Sí? Nada de estar todavía buscando una vía, nada porque voy a perder tiempo. Adrenalina intramuscular inmediatamente. Después ya estoy canalizando una vía y estoy administrando antihistamínicos y corticoides. Y aquí hay que usar, obviamente, corticoides de acción rápida, como la hidrocortisona, la metilprednisolona, etc. ¿Sí? Muy bien, ¿qué hago si el niño tiene cuerpo extraño? Mucho no podemos hacer. Le ponemos posición lo más cómoda posible, le ponemos oxígeno. Si estamos en un lugar alejado, le canalizamos una vía y le mandamos al lugar donde van a resolver su problema. ¿Ok? Entonces, esas son las medidas primarias que ustedes deben tomar frente a una obstrucción de vía aérea superior, dependiendo si es CRUP, anafilaxia o cuerpo extraño.
Cuando escuchamos sibilancias hemos dicho o es bronquiolitis o es asma. Si es menor de 2 años, bronquiolitis. Si es mayor de 2 años, asma. Obviamente, menor de 2 años, además va a tener rinorrea, tos, fiebre, pues es un cuadro respiratorio infeccioso. Y obviamente el asma pues no viene con un cuadro respiratorio previo. Solo van a ser sibilancias. ¿Qué hago? Liberar la vía aérea, limpiar bien las secreciones nasales y empiezo con los broncodilatadores. ¿Qué broncodilatadores conocen? A ver, ¿quién me dice qué broncodilatador conoce? Chicos. Salbutamol, doctora. Muy bien, Miguel. Salbutamol. Ese es de preferencia que se usa. Y fíjense, puede que no sepan si es uno u otro, pero empiezan a nebulizar con salbutamol y sirve para ambos. Pero es lo único que puedo hacer en bronquiolitis. Hidratarlo bien, broncodilatar, ponerle oxígeno. También en el asma tengo que hacer más cosas. Lo broncodilato, uso salbutamol, uso bromuro dipatropio, uso corticoide, epinefrina subcutánea, incluso hasta sulfato de magnesio si no mejora, porque son bien severas. Entonces, en él sí tengo que usar todo esto hasta que abra, hasta que broncodilate, ¿ok? Porque sabemos que es una respuesta inflamatoria y por eso va a responder muy bien a los corticoides, cosa que no se usa en la bronquiolitis. No nos va a responder, pero sí en el asma, ¿no? Entonces, empiezo a broncodilatarlo, le pido a la enfermera que ya le canalice una vía, ya le empiezo corticoides de acción corta, como la hidrocortisona o la metilprednisolona, o le pincho epinefrina subcutánea, si es que tengo a la mano, e inicio el sulfato de magnesio endovenoso, que también produce relajación muscular. Ojo, esto es para especialidad, ¿ya? Ustedes con que empiecen con el salbutamol y los corticoides ya han hecho suficiente con el niño, ¿ya? ¿Qué hago si el niño tiene un problema de parénquima pulmonar? Hemos dicho que puede ser una neumonía, una neumonitis química. Entonces, si escucho sibilancias, además, le broncodilato. Y obviamente, si es neumonía, le pongo oxígeno y antibióticos y lo interno, ¿no? Es lo único que podemos hacer. Si es un edema agudo de pulmón, obviamente es de tipo cardiogénico. ¿Qué hago? Pues la más de las veces estos niños tienen que ir a ventilación mecánica, intubados. Y lo más importante en ellos es colocarles diurético. De repente ustedes no saben intubar, pero le colocan un diurético, con eso cuando llegue ya va a mejorar su problema respiratorio y ya luego le llamarán a alguien que sepa intubar para que lo intube y luego va a necesitar obviamente de repente dopamina, dobutamina para el apoyo de la parte inotrópica, ¿sí? Con que el hecho de que identifiquen edema agudo de pulmón y le pongan furosemida y oxígeno, ya han hecho mucho. Estas son las dosis de adrenalina, esto lo van a ir viendo con calma. La adrenalina, cuando ustedes la nebulizan, 1 ml en 3 ml de solución fisiológica. Esta dosis es de la adrenalina racémica. Nosotros no tenemos racémica, tenemos la estándar. Entonces hay que usar 1 ml de adrenalina más 3 de solución fisiológica. Pueden usar 2 ml, 3 ml cuando el niño es más grande, ¿ya? Cuando es subcutánea, de 0,3 a 0,5 miligramos por kilo. Y las nebulizaciones con salbutamol, 1 gotita por kilo o 2 puffs, cuando es con aerosol, ¿ya? Muy bien, la dexametasona, la dosis es 0,25 miligramos por kilo dosis o 0,6 miligramos por kilo día cuando hablamos cada 6 horas y es endovenoso en este caso, y cuando es dosis intramuscular, cuando lo voy a mandar a la casa una vez que ya lo he nebulizado con adrenalina, ¿ya? Vamos a hacer un pequeño casito, fíjense, es un niño de 2 años de edad que tiene 2 días con respiración dificultosa o trabajosa, que los últimos días u horas, mejor dicho, ha agravado. Ha empezado con rinorrea, luego tos perruna. Después de esto, vemos, nos llega así a la consulta o a la emergencia, ¿no? La mamá nos dice que ha estado con resfrío, con tos, y que le nota que su tos está disfónica y que está con una tos perruna. Yo hago la evaluación inicial. Y en la evaluación inicial hago lo que es el aspecto, veo cómo respira y qué color tiene. Cuando hago lo que es el aspecto, es un niño ansioso, sentado en las faldas de su mamá, tiene dificultad para respirar, presenta aleteo nasal, retracción subcostal, intercostal y supracostales evidentes. Y escucho un estridor agudo en cada respiración, además de tos perruna y áspera ocasional. Y cuando veo el color, es un color rosado, ¿sí? Hemos hecho la evaluación inicial. ¿Qué identificamos? ¿Quién se anima a identificar el problema? Hemos hecho evaluación, nos toca hacer identificación y luego vamos a ver la intervención más adecuada. Entonces, ansioso, con signos de dificultad respiratoria, le escucho estridor y está rosado. ¿Qué identifica? ¿Quién se anima? Doctora, ¿tiene un problema por una obstrucción de vía aérea superior por el estridor? Muy bien. Y Perfecto. bueno, por los signos como rinorrea,
tos perruna u otro, y por el tiempo de evolución, un proceso infeccioso podría ser laringitis, también por la edad. Perfecto. Muy bien, Valeria. Entonces estamos por el estridor, obstrucción viaria superior. Por el antecedente de rinorrea y tos perruna y todo eso, laringitis. ¿Cuál va a ser la intervención más adecuada? A ver, Miguel, que son los que más están participando. ¿Qué le haces a este niño? ¿Has identificado obstrucción viaria superior, probable laringitis? ¿Cuál es la intervención? Ahorita acabamos de ver. Las nebulizaciones. Muy bien, Esmeralda. ¿Nebulizaciones con qué? Con la adrenalina, doctora. Perfecto, muy bien. ¿Ves? Ya han identificado una obstrucción de viaria superior por el estridor, por el antecedente de rinorrea, moquito. A veces nosotros le vemos, además le tocamos caliente, moquito por nada. Eso es laringitis. ¿Qué le voy a hacer? Nebulizo con adrenalina. Perfecto, ¿no es cierto? Obstrucción viaria superior, probables causas, laringitis, cuerpo extraño, anafilaxia, pero por los antecedentes es una laringitis. La intervención más oportuna es la nebulización con adrenalina. ¿Sí? Muy bien, chicos. La última parte, y con eso terminamos, que ya es hablar de shock. ¿Sí? Muy bien. Entonces, hemos dicho que los problemas más comunes eran los respiratorios y los circulatorios. Vamos a repasar un poquito así bien breve qué es el shock y cómo se produce. ¿Sí? Recuerden que el shock es un estado de hipoperfusión tisular donde no llega a los tejidos, ¿qué cosa? Lo más importante, oxígeno y glucosa. ¿Para qué le sirve el oxígeno a la célula? Para producir energía, para producir ATP. Ingresa el oxígeno al ciclo de Krebs y a través del ciclo de Krebs se produce ATP, energía. Cuando tenemos un estado de shock, o sea, de hipoperfusión tisular, no va a llegar adecuadamente el oxígeno ni la glucosa. Entonces, ¿qué va a pasar con esta célula? Va a empezar a dejar de funcionar, va a tratar de producir ATP, solo va a producir 2 moléculas de ATP, y si sigue la mala perfusión, ¿qué va a hacer? Va a cambiar su ciclo de un ciclo aerobio a uno anaerobio y va a empezar a producir ácido láctico. Y producto este ácido láctico lo que va a hacer es daño celular. Entonces, si se perpetúa el shock, más ácido láctico, más daño celular y cada vez más órganos van a ir cayendo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Identificar el shock en etapa temprana para sacar a este niño de este estado de shock, mejorar la oxigenación celular y evitar que se siga formando ácido láctico y que se sigan produciendo más daño celular y más daño de órganos. ¿Ok? Entonces, eso es lo bien resumido, bien práctico de lo que es el shock. ¿Listo? Ya sabemos cuántos tipos de shock habían habido en pediatría. A ver, nómbrenme. ¿Cuáles habían sido? Shock cardiogénico. Cardiogénico, muy bien, Valeria. ¿Otro? Distributivo. Distributivo, muy bien. ¿Otro? A ver, chicos, adelante. Varones, ¿dónde están? Hipovolémico. Hipovolémico, muy bien, Ronald. ¿Qué más? ¿Otro? Cardiogénico. Cardiogénico, ya han dicho. Entonces, 4 son los tipos de shock. El más frecuente de lejos en pediatría es el hipovolémico. ¿Sí? Hipovolémico tenemos el cardiogénico, el obstructivo y el distributivo. Más frecuente, hipovolémico. ¿A qué es debido? Obviamente a pérdidas de líquido, ya sea por gastroenteritis, quemaduras, hemorragias, diuresis osmóticas. El shock cardiogénico, obviamente, ¿a qué se debe? Se debe a problemas de cardiopatías. Puede ser una cardiopatía congénita, arritmias, miocarditis. El shock de tipo obstructivo se debe a todas aquellas cosas que impidan que el corazón lata. Y ahí tenemos al neumotórax, el taponamiento cardíaco, la embolia pulmonar, que van a impedir que el corazón eyecte de manera efectiva y por eso es un shock obstructivo. ¿Sí? Y el distributivo, en el cual tenemos 3 tipos de shock, que son el shock séptico, el anafiláctico y el por lesión de médula espinal, ¿ok? O es neurogénico también. Muy bien, entonces esos son los 4 tipos de shock. Ya hemos aprendido a identificar el shock a través de los signos tempranos. Ya hemos dicho que el shock compensado es aquel donde la presión arterial todavía está normal, pero tenemos signos de mala perfusión, como la taquicardia y todos los signos de hipoperfusión tisular de los cuales ya hemos hablado. Shock descompensado, cuando además de todos los signos de hipoperfusión, hay un estado de hipoperfusión tisular, digo, de hipotensión, con alteración de la conciencia además. ¿Es así? Muy bien, los 4 tipos de shock, hemos dicho el hipovolémico, es el primero y el más común,
Y este puede ser no hemorrágico cuando es debido a pérdidas por gastroenteritis, vómitos, diuresis exagerada, en la cetoacidosis diabética, por ejemplo, y el hemorrágico cuando se debe a pérdida sanguínea. Importante diferenciarlo, sí, porque si es un shock no hemorrágico hipovolémico, solo con líquido lo voy a sacar del shock, pero si es hemorrágico, además tengo que pedir sangre. ¿Cómo manejo el shock? He identificado shock, pongo oxígeno, canalizo una vía y empiezo a pasar bolos de solución de cristaloides. Solución salina o ringerlactato a 20 ml por kilo. Primera carga pasa, evalúo al niño si mejora la frecuencia cardíaca o no. Así como el primer signo es la elevación de la frecuencia cardíaca del shock, también el primer signo que mejora es la taquicardia. Entonces va a empezar a disminuir la frecuencia cardíaca, quiere decir que está respondiendo al volumen. Y obviamente hay que buscar también los otros signos de hipoperfusión, ¿no? Como está el relleno capilar, el sensorio, todo eso. Paso primera carga, evalúo. No mejora, segunda carga otra vez 20 por kilo. No mejora, tercera carga otra vez 20 por kilo. Y esto hay que hacerlo en 10 a 20 segundos, o sea, minutos, perdón. Tiene que pasar rápido, ¿sí? El hemorrágico, aparte de que ya le estoy pasando cargas, obviamente tipifico grupo sanguíneo y ya estoy pidiendo paquete globular para transfundirle sangre. Fácil, solo es reponer líquido porque el hipovolémico que ha perdido volemia, repongo volemia y lo saco del shock. El shock distributivo, el séptico, el anafiláctico y el neurogénico. El séptico, ahorita vamos a ver el algoritmo de manejo. El anafiláctico, igualito que en el edema de glotis, lo primero, epinefrina intramuscular. Pongo oxígeno, canalizo vía, empiezo con antihistamínicos, corticoides, y si no mejora la presión arterial, sigue muy hipotenso con datos de shock, empiezo la norepinefrina o la epinefrina en infusión continua, ¿sí? El shock neurogénico, empiezo con bolos igual, entonces todo es primero, identifico shock, empiezo a pasar bolos, ¿no? Del cristaloides. Neurogénico, empiezo igual con solución salina o ringerlactato, le voy pasando en función cómo mejora los signos de shock, pero tengo que empezar también un vasopresor, en este caso la norepinefrina, y con eso lo saco del shock, ¿sí? Muy bien, entonces son las formas específicas. En un shock cardiogénico podemos tener bradiarritmias, que es complicado, no vamos a hablar de eso, o podemos tener las miocarditis o cardiopatías. Entonces, en ese caso, cuando yo identifico un shock cardiogénico, si necesita líquido el niño, no le voy a pasar a 20 por kilo, solo 5 a 10 y más tiempo, en media hora, no en 20 minutos, no en 10 minutos como el shock hipovolémico. O sea, es menos cantidad de líquido y en más tiempo. Además, tengo que iniciar de repente adrenalina, de repente dobutamina. Eso hay que ver, pero ustedes con que hagan esta primera parte y ya pidan la valoración por un experto, ya han cumplido. ¿Ok? O sea, obviamente que primero oxígeno y después canalizo vía y empiezo con las soluciones y la monitorización, que es bien importante. Shock séptico es la segunda causa de shock y una de las causas muy comunes de muerte en nuestros niños. ¿Qué hago con el shock séptico? Primero tengo que reconocer, ¿no es cierto? Haciendo el TEP. ¿Cómo está su estado general, apariencia? ¿Cómo respira? ¿Qué color tiene? Identifico shock, mala perfusión. Pongo oxígeno, canalizo una vía, empiezo con los bolos. Esto lo hago, en los primeros 5 minutos tengo que identificar el shock. En los siguientes 15 minutos ya estoy canalizando una vía y estoy pasando cargas de zinc-lactato o solución fisiológica de 20 ml por kilo, máximo 60, no más. Porque si no les responde a esto y ustedes van a seguir pasando, como es un shock séptico y hay un compromiso cardiogénico, les va a hacer edema agudo de pulmón y va a empeorar. Entonces, si no responde a 3 cargas, quiere decir que es un shock séptico definitivamente y hay que estar pidiendo ya una valoración por terapia intensiva para empezar otro tipo de soluciones o aminas que necesite el niño para sacarlo de shock, como por ejemplo adrenalina, noradrenalina, dobutamina, etc. Al margen de hacer oxigenación, de canalizar vía y empezar a pasar líquidos, lo primero que tengo que hacer en los 15 minutos también es ver si tiene hipoglicemia mi niño, o sea, tomo una gasometría y en la gasometría me sale la glicemia, me sale la calcemia, me salen los electrolitos, me sale el estado ácido-base y corrijo si hay hipoglicemia porque eso va a ayudar a sacarlo del shock también y corrijo si hay hipocalcemia porque igual me va a ayudar a sacarlo del shock. ¿Qué más tengo que hacer en la primera hora de iniciado o de identificar el shock séptico, que no lo he puesto aquí, es el inicio de antibióticos? Apenas identifica shock, empiezan a rescatar con los líquidos y tienen que iniciar inmediatamente antibióticos. Estas 2 medidas son las medidas que han salvado vidas. El resto no sirve, ¿ya? Entonces, si ustedes en la primera hora que han identificado inician el antibiótico adecuado según el foco de infección, ya han hecho
muy buena intervención. Y ya después, si no puede responder a líquidos, tienen que pedir sí o sí la valoración por terapia intensiva, porque ellos lo que van a hacer es hacer un acceso venoso central, iniciar dopamina o dobutamina, dependiendo cómo esté el niño, o de repente vamos a necesitar noradrenalina, adrenalina, milrinona, levosimenada. O sea, eso ya es trabajo de terapia intensiva. Ustedes, con que identifiquen el shock séptico, inicien cargas, coloquen oxígeno, corrijan hipoglicemia, corrijan hipocalcemia e inicien antibióticos, ya han hecho por demás. ¿Sí? Muy bien. Otro caso, y este es el último, ¿ya, chicos? Muy bien. 2 años también, sexo masculino, antecedentes de fiebre muy alta de un día de evolución, además acompañado de letargia y un rash en todo el cuerpo diseminado. Cuando ustedes hacen la evaluación inicial, que es la apariencia, la respiración y la circulación, en la apariencia ven que el niño está letárgico, no interactúa con su medio. Cuando ven la respiración, tiene incremento la frecuencia respiratoria, pero no tiene dificultad, o sea, solo tiene taquipnea. Y cuando ven la circulación, tiene unas lesiones oscuras en toda la piel. ¿Qué identifican aquí? ¿Te da un problema respiratorio o un problema circulatorio? ¿Quién se anima? ¿Su problema será respiratorio o será circulatorio con estos datos de la evaluación inicial? ¿Quién me dice? Circulatorio. Circulatorio por las Por las lesiones. lesiones. Eso, y además algo grave porque ya tiene alterado el estado de conciencia. Lo que tenga circulatorio, ya estamos hablando de probablemente de descompensación. Muy bien, hago la evaluación primaria y en la evaluación primaria tengo que hacer el ABCDE. En el A, la vía aérea está permeable del niño. En la B, que es respiración, su frecuencia respiratoria está en 30 por minuto, no tiene dificultad para respirar, no emite ningún ruido al respirar, y cuando ausculto escucho bien la entrada de aire en ambos campos. Hago C, tiene 170 de frecuencia de frecuencia cardíaca, sus pulsos periféricos están ausentes, los pulsos centrales se sienten muy débiles, el relleno capilar es de 4 segundos y su presión arterial es de 68/30. El neurológico lo evalúo con el ABDI, está letárgico, solo responde a la voz y no interactúa. Y en la exposición veo que tiene una temperatura de 39 grados y un rash purpúrico que se blanquea cuando yo hago la presión. ¿Qué tiene este niño? ¿Qué identificamos? Es un problema circulatorio, hemos dicho. Muy bien. ¿Cuál será su problema? ¿Quién se anima? Está taquicárdico, está con relleno capilar retardado, pulsos periféricos débiles. ¿Qué tiene? Luz Maite, ¿qué tiene? Un shock descompensado para presión arterial. Muy bien, tiene shock porque está taquicárdico, mal perfundido, pulsos débiles, relleno capilar retardado y además descompensado porque es tipo tenso. Tiene 2 años, hemos dicho, y para 2 años tiene que estar 70 para arriba. Tiene 68. Perfecto. Has identificado shock descompensado. ¿Qué vas a hacer? Oxígeno, canalizas vía, empiezas a pasar cargas, empiezas monitorización y luego podemos saber qué tipo de shock tiene. Ya has identificado fisiopatológicamente que es un shock descompensado. ¿Qué tipo de shock tendrá de todos los que hemos hablado, de los 4 tipos? ¿Cuál tendrá? ¿Quién se anima? Distributivo, doctora. Muy bien, Alejandro, Fabio. ¿Por qué distributivo? ¿Y de los distributivos cuál? El séptico, doctora. Por La fiebre, doctora. fiebre y además estas El rash. lesiones purpúricas que nos hablan de un compromiso de repente de coagulación intravascular diseminada. ¿Ves que es importante la exposición? ¿Sí? Muy bien, chicos. Los que se han quedado realmente les felicito porque han visto que con esto que les he hablado, que es algo muy rápido, muy práctico, ustedes pueden aprender a identificar dificultad, insuficiencia respiratoria y shock. ¿Dudas, preguntas? Una pregunta, doctora. En el manejo para la obstrucción de la vía aérea superior, cuando se utilizan corticoides, en el caso de la dexametasona, ¿por cuánto tiempo se tiene que mantener? Ya, como es algo agudo, o sea, si primero lo nebulizas con adrenalina, si mejora la dificultad respiratoria, el estridor y todo, le pones dexametasona una sola dosis intramuscular y es suficiente, porque es una laringitis leve. Cuando no mejora, lo internamos, le ponemos dexametasona endovenosa y solemos usar 2 días generalmente. Y ya mejora.
¿Ya? Está bien, doctora, entendido. Muchas Ok. gracias. Muy bien, Esmeralda. Muy bien, chicos, muchas gracias por haber estado. Si no hay más dudas ni preguntas, espero que les haya servido y hayan entendido muy bien el tema. ¿Ok? Sí, doctora, muchas gracias. A ustedes, pues, por estar aquí, ¿ya? Bien, chicas, esto va a entrar al examen, ojo, entonces ustedes como ya han asistido, va a ser facilito que puedan responder las preguntas. Voy a hacer casos clínicos, ¿ya? Muy bien, Está chicos. bien, doctora. Chao, chao, gracias por estar. Hola, Chao, doctora. chao.